Hola. 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 Bienvenidos. Bienvenido a su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Muy buenos días, familia. Es una alegría volvernos a reunir nuevamente como cada domingo. Agradecida con nuestro Dios que permite que su palabra, que es viva y que traspasa nuestros corazones, sea compartida también por este medio. El día de hoy queremos animarnos con este versículo bíblico que lo encontramos en Salmos capítulo 144, versículo 2. Tú eres mi castillo de misericordia, mi fortaleza, mi libertador, eres mi escudo y en ti mi refugio. Tú haces que los pueblos se sometan a mí. Bueno, familia, con ese mismo ánimo, esa misma alegría, doy pase a las alabanzas y a la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, hombre sobre todo nombre, su reina y salvación. Nadie
días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este día, en este tiempo, Señor, maravilloso que tú has creado, que tú has permitido, Señor. Que sea tu palabra sembrada en cada corazón, que sea tu palabra en el nombre de Jesús alumbrando nuestro entendimiento, que sea tu palabra enderezando nuestros pasos, que tu palabra, Señor, nos haga ver lo que es verdadero y rechazar, Señor, lo que es engañoso, lo que no proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, a poder entender tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos aquí nuevamente compartiendo este tiempo maravilloso de la palabra. Y en este día la palabra nos va a mostrar qué es lo que la palabra da a entender acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre, o qué dice el Señor acerca de lo que hay en el corazón del hombre y cómo Dios obra y cómo Dios opera en ese corazón, en esa condición de cómo se encuentra el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios obra en cada vida? Y lo maravilloso de la palabra es que siempre vamos a encontrar que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios bueno, un Dios que son nuevas sus misericordias cada mañana. La palabra del Señor nos da y nos muestra cómo Dios opera en cada corazón. La voluntad de Dios ciertamente es que tú puedas conocerlo, que tú puedas confiar en Él. Y lo cierto es que Dios nos llamó con un propósito. Él te llamó con un propósito. Él no nos llamó para divagar en nuestros pensamientos o para suponer las cosas que de una forma u otra se presentan en nuestra vida y empezamos a tomar decisiones y mezclando nuestra voluntad o nuestros intereses o lo que nos conviene con la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo cierto es que la palabra nos enseña que Dios ha establecido un propósito para cada vida a que Él llama, para cada vida a que Él alcanza, mediante su misericordia, mediante su palabra. En este escenario vamos primeramente a mencionar cómo el Señor Jesús nos muestra mediante su palabra que Él no se fiaba de nadie, porque Él sabía cómo se encuentra el hombre, cómo se encuentra su corazón. La palabra nos dice en Juan 2, del 23 al 25, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué maravillosa palabra. Cuando la palabra nos exhibe y nos dice que Dios, que el mismo Señor Jesús, no necesitaba de nadie quien diese testimonio de aquella persona o del hombre, porque Él sabía lo que había en cada corazón. Él sabía, el Señor Jesús sabía cómo se encontraba, en qué condición se encontraba el corazón del hombre. Y lo cierto es que este versículo nos da a entender también que solamente Dios conoce cómo se encuentra tu corazón. Solamente Dios es conocedor acerca de la realidad y de la condición de tu corazón, de tu vida. Y lo cierto es que cuando leemos este versículo nos preguntamos, ¿y qué es lo que hay en el hombre? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Una de las cosas que la palabra nos va a enseñar en este escenario que vamos a tocar, que está en Juan capítulo 6, es acerca de eso. ¿Qué es lo que hay en el hombre? Vamos a leer Juan 6,
verso 24. Y para poder ubicarnos en este versículo, es importante señalar el contexto de este versículo. La palabra nos da a entender que este versículo nos muestra cómo la gente que miraba las señales que Jesús hacía, que miraba las obras que Jesús hacía, o los muchos milagros que hacía, empezaba a buscarlo, empezaba a seguir a Jesús. Este escenario es aquel escenario donde la palabra nos muestra que después de esa señal de la multiplicación de los panes y los peces que Jesús hace frente a miles de personas, la palabra nos da a entender que el Señor Jesús empieza a irse a un lugar, a otro lugar, y a tratar de una forma u otra de que la gente no lo siga. Y vemos que la multitud está buscando al Señor Jesús. Vemos que la multitud está preguntándose, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor Jesús? Y lo cierto es que la palabra nos va a enseñar cuál es el motivo de que la gente empieza a buscarlo, o cómo la gente está mirando al Señor Jesús en este escenario. La Biblia dice en Juan 6, verso 24, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Cuando leemos a simple vista, vemos esta palabra que la gente está buscando a Jesús. Y podemos decir, gloria a Dios, que la gente busque al Señor Jesús, que la gente empieza a moverse de un lugar a otro, que la gente empieza a indagar acerca de dónde se encuentra el Señor. La gente está buscando al Señor Jesús. Y eso lo podemos tomar de una forma alegre, de una forma de bendición para esta gente que está siendo movida buscando al Señor. Pero lo cierto es que también nos debemos preguntar en este versículo es: ¿qué movía a esta gente para que vayan de una ribera a otra buscando al Señor Jesús? La palabra dice que lo buscaban en cada lugar, lo buscaban en cada barca, a ver si se encontraba ahí. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Vamos a leer el verso 25 al verso 27. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sino porque comieron el pan y se saciaron. La palabra del Señor nos empieza a mostrar algo muy interesante. Y dice el verso 25 que la multitud, la gente halla, ¿verdad?, en el otro lado del mar al Señor Jesús y le dicen: Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y responde el Señor Jesús de una forma muy interesante. No le dice: bueno, estuve acá en tal momento, llegué de esta forma, sino el Señor Jesús empieza a dar a conocer mediante sus palabras cómo se encuentra el corazón de esta multitud, cómo se encuentra el corazón de esta gente. Por eso es que el Señor Jesús responde de esta forma y dice: de cierto os digo, que me buscan no porque han visto las señales.
Y cuando el Señor Jesús empieza a mencionar que no le buscan por las señales, significa algo. La palabra nos quiere mostrar algo, porque esta respuesta que el Señor Jesús da a esta multitud, no es una simple respuesta. No son simples palabras que salen de la boca del Señor, sino es que Él da a conocer algo acerca de esta multitud, acerca de esta gente que está moviéndose de un lugar a otro, que está indagando y buscando en qué lugar se encuentra el Señor Jesús. Las palabras que salen de los labios del Señor Jesús es para dar a conocer cómo se encuentra esta multitud. Y lo primero que menciona es que dice que ustedes no me buscan por las señales que han visto. Y lo cierto es que eso nos da a entender que ellos no estaban mirando correctamente al Señor Jesús como Él es, como el Cristo, como el enviado, como el Mesías. ¿Por qué? Porque las obras que Él hacía daban testimonio que el Padre le ha enviado. Eso nos dice en Juan capítulo 5, verso 36. Y vamos a leerlo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Que el Padre me ha enviado. Qué maravillosa palabra. La palabra misma nos da a entender que estas obras dan testimonio de quién es Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías, que Él es la promesa de Dios para su pueblo. Pero vemos por la palabra que esta multitud no está mirando las obras, no está mirando las señales. El mismo Señor Jesús dice que ustedes no me buscan por las señales que han visto. Y nos da a entender, por eso, la palabra, que la multitud no está mirando al Señor Jesús como Él es. No le está mirando correctamente. Y si no lo miran, y si no lo han estado mirando correctamente al Señor Jesús como Él es, como el Hijo de Dios, esto quiere decir que el motivo por el cual lo buscan también no es el correcto. Esto quiere decir que el motivo por el cual la multitud está buscando al Señor Jesús no es el correcto. Pero ¿cómo no es el correcto? Si están yendo de ribera a otra ribera, si están subiendo a barcas y descendiendo de ellas, si están buscando en un lugar a otro lugar y están preguntando, indagando, ¿dónde se encuentra el Señor Jesús? Lo cierto es que cuando el Señor Jesús empieza a hablar, da a conocer algo. Y lo que da a conocer en este versículo es que esa multitud no era movida de una forma correcta. No lo miraban a Él como el Hijo de Dios, o como el Mesías, o como el Cristo. Y la palabra nos da a entender que simplemente ellos están mirándolo de una forma muy errada y están siendo movidos, o la motivación que ellos tienen para buscarlo es una motivación muy incorrecta. Por eso es que Él empieza a decir, dice, sino porque comieron el pan y se saciaron. Por ello menciona, ¿verdad? Si no, ustedes me buscaron porque comieron el pan y se saciaron. Recordemos que esta multitud es la misma multitud que fue partícipe de esa señal milagrosa que hizo el Señor Jesús de la multiplicación de los panes y los peces. Es por eso que el Señor Jesús menciona y dice, ustedes me buscaron porque comieron el pan y se saciaron. ¿Y qué significa esta respuesta?
¿O qué significa estas palabras que el Señor Jesús menciona acerca que ellos comieron el pan y se saciaron? ¿Qué es lo que da a entender? Y lo que da a entender es que estas personas fueron movidas simplemente para suplir sus necesidades, para satisfacer sus carencias. Lo veían al Señor Jesús no como el Hijo de Dios, sino como aquel que los va a ayudar a estar bien sin que os falte cosa alguna. Y lo cierto es que hoy en día muchos creyentes están mirando de la misma forma a Dios, de la misma forma están siendo movidos, buscando a Dios, tratando o pensando que Dios está para que les dé muchos beneficios a sus vidas y siempre les esté ayudando a alcanzar lo que ellos quieren lograr en sus vidas. Y lo cierto es que no hay nada de malo en tener metas, objetivos, no hay nada de malo en ser beneficiado de una forma u otra, sino lo incorrecto y lo errado es pensar que Dios solamente está para eso, para que te ayude, para que te brinde muchos beneficios para tu vida, para que te ayude a alcanzar aquello que tú deseas, aquello que tú quieres ver en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Ahí está el gran error que muchos creyentes cometen, porque no logran comprender que Dios no solo ha venido a ello, porque la obra que Dios empezó en sus vidas es más excelente y más gloriosa, que se trata de que sus vidas sean transformadas para que caminen en la obra que Dios ha establecido para cada uno de ellos y cumplan así el propósito por el cual Dios los llamó. Pero a veces el creyente está mirando a Dios de una forma muy egoísta, de una forma muy errada, y simplemente sigue caminando conforme su parecer, conforme sus pensamientos. Están siendo movidos o están siendo llevados para satisfacer sus propias necesidades y no están aprendiendo a diferenciar entre la voluntad de Dios y la realidad que están viviendo, o entre la voluntad de Dios y su propia voluntad, y están caminando de esa forma y están siendo movidos de esa forma. Lo cierto es que Dios nos llamó con un propósito, y lo cierto es que claro, Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, y claro que Dios va a suplir nuestras necesidades, pero eso no es la esencia, pero eso no es la obra que Dios va a hacer en tu vida. Por eso dice la palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No seamos como aquella persona que camina conforme a este mundo, que se afana y persigue lo que este mundo persigue, lo que este mundo ofrece, el que vestirse, el que comer. Y la palabra del Señor nos da a entender que Dios te llamó con un propósito, que Dios te alcanzó con un propósito, que has sido traído para que cumplas la voluntad de Él. Y si no está pasando eso en tu vida, es que algo no estás entendiendo o algo no estás comprendiendo. Y para eso está la palabra del Señor, para que vayamos a la palabra y comprendamos realmente cuál es la obra que Dios hace en cada corazón. Ahora vemos este escenario, cómo el Señor Jesús empieza a dar a conocer lo que está escondido en el corazón del hombre. Y lo cierto de lo que hay en el hombre, la palabra nos menciona que hay mucha incredulidad. Pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 27
nos dice, en Juan 6, verso 27, nos dice, y sigue hablando el Señor Jesús diciendo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y dice el Señor Jesús en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece. Y lo cierto es que cada persona tiene compromisos, tiene cosas por hacer el día a día, tiene actividades, tiene muchas cosas en la agenda muy apretada que cada uno tiene, y siempre estamos peleándonos con el tiempo y corriendo tras él para cumplir cada cosa que tenemos pendiente. Pero el Señor Jesús nos dice, trabajad, no por la comida que perece, ¿verdad? Y podemos decir que Él nos está diciendo, da ese esfuerzo adicional, no por lo que este mundo te ofrece. Porque todo lo que el mundo ofrece simplemente es pasajero y se desvanece en el transcurrir del tiempo. Y no estamos hablando acá que no trabaje usted, o que no estudie, o que no se desarrolle en su vida personal o académica. No estamos hablando de eso. Al contrario, que usted sea el mejor trabajador, que usted sea el mejor profesional, que usted sea el mejor emprendedor. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de qué es lo primero en tu vida. ¿A qué le estás dando más valor a tu tiempo? ¿En qué estás más invirtiendo tus fuerzas? Y la palabra nos enseña que no nos desgastemos por las cosas que este mundo ofrece, sino el Señor Jesús nos menciona y nos dice, trabajar. No por la comida que perece, ¿verdad? Sino por la comida que a vida eterna permanece. Sino que sea por lo que permanece en el tiempo y frente a cualquier escenario que podamos estar pasando o que puedas estar pasando, donde ciertamente es la palabra de Dios, es solamente la palabra de Dios el soporte, es la palabra de Dios la base, el cimiento en tu vida personal que te permite o que te permitirá mirar aquel en quien puedes descansar, aquel en quien puedes hallar paz, aquel en quien puedes realmente confiar frente a cualquier realidad que pueda estar atravesando tu vida, dando pasos seguros, dando pasos firmes en medio de cualquier adversidad, cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Solamente vamos a poder ver ello por medio de la palabra continuamente regada en nuestra vida, continuamente regada en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo estos judíos respondieron? ¿Cómo esta multitud responde a las palabras del Señor Jesús que menciona? ¿Qué es lo que ellos responden? ¿Qué es lo que ellos empiezan a soltar en sus palabras? Juan 6, verso 28 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Mencionan ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Empezamos a hacer algo? ¿Empezamos capaz de dejar de hacer algunas cosas? ¿Qué hacemos? Mencionan ellos. ¿Qué hay que hacer? Pero el Señor Jesús simplemente empieza a dar una respuesta acerca de cómo se encuentra el corazón de estos judíos. En el verso 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. En pocas palabras, cree en mí.
creed en mí, confiad en mí. Y vemos que los judíos, al recibir este tipo de respuesta, o al recibir ese tipo de palabra, lo cierto es que ellos empiezan a cuestionar al Señor Jesús, a pesar que han sido partícipes de las señales, de los milagros que Jesús había hecho con estos panes y con estos pocos peces. Pudo dar alimento a miles de personas. A pesar que esta misma gente estuvo en ese lugar y fue partícipe de esa gran señal, de ese gran milagro, la palabra del Señor nos da a entender que estos judíos empiezan a cuestionar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ciertamente no creían en Él. No lo miraban como Él es, como el Hijo de Dios. No creían que Él era la promesa de Dios, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el enviado, sino lo miraban como alguien que simplemente les iba a ayudar, como alguien que simplemente le iba a librar de sus apuros, mas no como aquel que ha venido a librar y a salvar sus vidas. Por eso Él menciona y dice, Señor Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, que crean en mí. Crean en mí. En pocas palabras le dice, crean en mí. Porque creer en Él, creer en el Señor Jesús, y esta misma respuesta es para el creyente. Cree en Dios. Cree en Dios. Cree en Él. Porque creer en Dios te va a llevar y te debe de llevar a confiar en Él. Y confiar en Él nos debe de llevar a permanecer en Él. Acuérdense que el creyente es llevado a la palabra del Señor. Jesús, cuando ve a personas que están creyendo en Él, Jesús lo que hace es llevarlos a que permanezcan en su palabra, para que sean sus discípulos. Porque creer en Él nos lleva a confiar en Él. Porque confiar en Él nos lleva a permanecer en Él. Y permanecer en Él nos lleva a morar, a aprender a morar en Dios, en su voluntad. Y es así donde el creyente empieza a hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. En ir tras lo que Dios ha establecido y no ir tras lo que él o ella quiere ver en su vida, o caminar conforme a su parecer, o ir tras sus pensamientos. Creer en Él nos lleva a cumplir su propósito en nuestras vidas. Creer, confiar y permanecer y hacer la voluntad de Dios nos lleva a una plenitud, nos lleva a una llenura, nos lleva a un gozo, donde estamos completos en Él y no hay cosa que falte en nuestras vidas. Porque esta obra se inicia, esta obra empieza y se manifiesta en el corazón del hombre. ¿Podrá el hombre creer en Dios por sus propios medios? ¿Podrá el hombre creer en Dios a través de sí mismo? Ciertamente no. Ciertamente no. Solamente la palabra de Dios, solamente la palabra continuamente regada en el corazón del hombre, por la continuidad de la palabra en el corazón del hombre, el hombre podrá realmente creer en Dios. No hay otra forma, no hay otro medio. Y estamos hablando acá de la continuidad. Esa continuidad que dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero a veces el creyente está corriendo afanadamente en esta vida. Está corriendo tras sus cosas personales que quieren ver en su vida. Está persiguiendo lo que el mundo persigue. Está en la misma corriente, en el mismo sistema de este mundo, que hace que el hombre se desvíe y no mire a Dios, que hace que el hombre se entretenga y no busque a Dios. Y está caminando de esa forma.
simplemente sin tener Dios en cuenta, haciendo su propia voluntad, caminando sin mirar a Dios y simplemente yendo tras sus propios intereses, tras sus propias conveniencias, donde Dios no está presente. Y no se está viendo la diferencia entre una vida hallada, alcanzada por Dios, a una vida que se mueve conforme al sistema de este mundo. Cuando el creyente está caminando de esa forma, corriendo afanadamente, persiguiendo muchas cosas que este mundo ofrece, sin priorizar a Dios en su vida, simplemente no hay diferencia entre un creyente y una persona que no ha conocido a Dios. No hay diferencia. Es por eso que el creyente tiene que aprender a diferenciar, ¿verdad?, entre el caminar mediante la voluntad de Dios, el caminar en la palabra de Dios, de caminar persiguiendo sus propios intereses, persiguiendo lo que él o ella quiere ver en su vida. Tenemos que aprender a diferenciar nuestro caminar en nuestra vida personal, donde es Dios guiando nuestros pasos, donde es Dios enderezando nuestras vidas a su voluntad. Ciertamente necesitamos ser enderezados por Él cada día de nuestra vida. Es por eso que cada día usted necesita ir a la palabra de Dios en su vida personal. Por eso dice Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ha sido llamado para caminar no en la carne, sino en el espíritu. Ha sido llamado para caminar en vida nueva. Ha sido llamado para caminar en su palabra, no en tus pensamientos. Si ha sido llamado, ciertamente, esta palabra tiene que hacerse real en tu vida. A medida que la palabra esté siendo real en tu corazón. Pero si no hay palabra, ¿cómo se va a dar a conocer esta obra en tu día a día? No hay forma, no hay manera que se dé a conocer. Es por eso la relevancia, la vitalidad de que la palabra esté presente en tu vida personal. Es por eso que dice el Salmo 147, del 10 al 11, cuando realmente empezamos a entender que mejor es hacer la voluntad de Dios, que mejor es esperar en poder ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar frente a cada etapa o cada escenario que nos toca vivir en nuestra vida. Empezamos a comprender que mejor es esperar en la misericordia de Dios que ir tras nuestros propios pensamientos, que ir tras lo que capaz nosotros quisiéramos ver en nuestra vida. Dice Salmos 147 del 10 al 11: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Qué maravillosa palabra. Dice que Dios se complace o favorece a los que le temen. Que Dios a los que esperan en su misericordia se complace. Dios es un Dios que va a tratar con cada corazón. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se deleita con aquel que aprende a esperar en Él. Así que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor guíe tu vida, a que la palabra de Dios enderece tus pasos. ¿Realmente la palabra está enderezando tus pasos? ¿Realmente estás viendo esa diferencia entre la voluntad de Dios y tu propia voluntad?
¿Qué es lo que la palabra te está mostrando hoy en día en tu vida personal? ¿Qué es lo que la palabra está exhibiendo en tu vida personal? Lo cierto es que la palabra de Dios ha sido dada en tu vida para que se haga cada vez más real. Y estamos en ese proceso, cada uno de nosotros. Estamos en el proceso. Yo te animo en esta mañana a que confíes en Dios. Si ha habido tropiezos, sigue confiando en Dios, porque Él es fiel. Él es fiel a la palabra que ha depositado en tu corazón. Él es fiel a la palabra que ha sembrado en tu vida. Porque esa palabra que ha sembrado Dios en tu vida, ciertamente Él lo va a traer con un fruto. Ciertamente Él se va a encargar que esa palabra, que esa semilla que ha sido sembrada, eche raíces en tu corazón. Yo te animo en esta mañana a que la palabra siga abundando en tu vida personal. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder meditar en tu palabra, a poder abrazar tu palabra, a poder creer en ti, Señor, en que tú eres un Dios fiel, un Dios conocedor de cada situación que estamos pasando, un Dios que suple todas nuestras necesidades, un Dios que nos ha llamado con un propósito glorioso. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, que resucitas de majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparable es Él, poderosos sus nombres, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparable es Él, poderosos sus nombres, no hay otro nombre, poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.